Ahí se ve bien. Sí. Bueno, entonces arrancamos con cereales. Los cereales en el código alimentario están en el artículo 643. Todo el capítulo 9 es el capítulo de toda la parte de cereales. Los cereales son semillas o granos, ¿sí? Vieron que en realidad lo que se consume es la parte de la semilla de las gramíneas, ¿sí? O sea, si se llama cereal, proviene forma parte, digamos, de las gramíneas, como por ejemplo el arroz, avena, cebada, centeno, maíz, trigo, ¿sí? Para el consumo humano. En este caso, fíjense que lo primero y principal que establece es el contenido de agua. Y como vemos siempre, cuando me da el contenido de agua, ¿qué me dice? ¿Qué establece? Claro. En este caso lo que dice, por ejemplo, es que fue calentado a entre 100 y 105 grados centígrados, ¿sí? ¿Esto por qué les parece que es? Que fije un valor tan bajo de agua y así tan exacto, 15%. ¿Qué les parece que es? ¿Por qué es? ¿Por qué les parece que es un porcentaje tan bajo de agua? Porque es una cadena. No sé cómo se dice. Camille, te escucho por el micrófono de Lea y no te escucho bien. Mejor. Dice que es una planta que no tiene más agua en las frutas, es en la tierra que hay más agua, pero no en la planta. Son, no sé cómo se dice, grenas. Granos. Granos. La semilla quizás es la parte que tiene menos agua, está bien, pero no es por eso que el código pide una cantidad de agua en la semilla y no puede ser cualquiera. Porque si hay más de agua, puede ser perecederos. Se producen, sí, en realidad ¿qué le puede pasar a la semilla si tiene más agua? Moros. Una cosa puede germinar Sí. y si germina, el germen va a ir consumiendo va a usar para generar la planta algo que nosotros es lo que queremos consumir, ¿sí? A veces se usa la germinación para inducir también algunos cambios y facilitar el acceso a nutrientes, pero la germinación, si es ese caso, ¿se acuerdan en qué alimento se usa la germinación? Para hacer más accesibles los nutrientes en ese alimento para generar después otro producto. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? ¿No se acuerdan? En la cerveza. Vieron que en la cerveza se usa malta de cebada, por ejemplo, ¿sí? También se usa de arroz. ¿La malta qué es? En realidad es la semilla o el grano germinado, ¿sí? Y después se hace el secado y se frena esa germinación para que lleguen en el punto que uno quiere y después se le hace otros tratamientos, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Una de las razones puede ser el germinado y otra también el fermentado, ¿sí? Lo que empezó a decir Camil. Pueden crecer mohos, bacterias, ¿sí? Y eso ahí ya lo perdés directamente al grano, ¿sí? Bien. Entonces, además quedan permitidos, por ejemplo, hacer pulido, lustre, abrillantado, ciego glaseado de los cereales y algunos otros tratamientos, pero fíjense que siempre establece cuál es la tolerancia de la cantidad, por ejemplo, del tratamiento de blanqueado que puede quedar en el grano. Entonces, dijimos que los cereales pertenecen a la familia de las gramíneas.
Y fíjense que se establece cuál es la especie, se dice trigo y cuál es, ¿sí? Acá usamos dos tipos de trigo. La cebada, su nombre es científico porque de cada uno a veces hay más de un tipo, ¿sí? Fíjense que a ver, son parecidos algunos, pero tienen diferencias estructurales, ¿sí? Y eso hace también diferencias en el grano y en la composición. Bueno, fíjense la cantidad de granos que hay y que se usan. Está el mijo también, que quizá no es tan conocido, no sé si lo conocen. No. Se está consumiendo mucho más ese. Y después tenemos las legumbres, está bien, ¿sí? Que se consumen. Soja, lentejas, arvejas, ¿sí? Garbanzos, porotos. Y los pseudo cereales, estos no sé si han escuchado hablar, cada vez también se consumen más. Los conocen, el amaranto, perdón, la chía, ¿sí? Sí. La quinoa o quinoa, el trigo sarraceno, no sé si consumen alguno de esos. Sí. El trigo sarraceno son estos, miren, son como pirámides, tipo triangulares. Y todos estos se pueden consumir también germinados. Estos sí se consumen germinados. Y se consumen semillas de lino, sésamo. Vieron que ahora está también todo esto de consumir semillas. Que con el advenimiento del consumo más, además de masivo, más frecuente, ¿sí? En la dieta, se vio que para consumirlas correctamente deben ser activadas, ¿sí? Molidas o cocidas antes de usarlas. ¿Saben por qué? Melanie, ¿sabes por qué? A ver. Sí, exacto. Es por los antinutrientes, ¿sí? Entonces, haciendo activaciones, moliendas, cocidos o también la germinación, hace que se disminuyan los antinutrientes. ¿Por qué les parece que las semillas tienen antinutrientes? ¿Se dan cuenta por qué? Piensen que la semilla, ¿qué hace? Guarda toda la información para generar una nueva planta, en realidad, ¿sí? Nosotros la consumimos antes de que genere la planta. Pero cuando se siembra esa semilla, si no tuviera antinutrientes, vieron que la tierra es un ser vivo, ¿sí? Con un montón de microorganismos y sustancias que hacen que pueda crecer una planta, ¿sí? Si esa semilla no tuviera estos antinutrientes, lo que probablemente pasaría es que se la consuma algún microorganismo, por ejemplo, o alguna especie antes de que germine. Entonces, estos antinutrientes en realidad son defensas de la semilla para que tenga el tiempo, una vez que está plantada, de germinar. Entonces, consumiendo las semillas activadas o cocidas o molidas, lo que permitimos es disminuir la cantidad de esos antinutrientes y que no se genere esto de que el antinutriente o me haga algún problema digestivo o capture. Vieron que muchas veces forman complejos con algunos metales, ¿sí? Por ejemplo, calcio, hierro, fósforo, y los elimina del cuerpo, ¿sí? Entonces no los podemos absorber. Si los consumimos así correctamente, además nos aportan gran cantidad de nutrientes esenciales, ¿sí? Ácidos grasos, omega 3 y 6, vitaminas y los minerales también. Y además, ¿de qué son fuente principalmente? Si los consumimos así enteros. ¿De qué les parece que nos van a aportar? Fibra, ¿sí? Recuerden que todo lo que tiene la cáscara, toda la parte de la cáscara tiene celulosa, que no la podemos digerir,
entonces nos proporciona fibra, ¿sí? El trigo y el centeno son adecuados además para consumir como semillas o hacer harinas para hacer productos de panadería, ¿sí? Por eso se los llaman cereales panificables. En general, uno podría hacer productos de panadería con cualquiera, vieron que cada vez se hace con más tipos de harinas, pero los que dan mejores panes van a ser el trigo y el centeno. Ahora después vamos a ver por qué, ¿sí? ¿O alguna sabe por qué? El trigo principalmente. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver. Para todos los cereales hay una historia de cuándo se empezaron a consumir, pero en general se consumieron primeros crudos, después se hicieron moliendas, con esa molienda se generó la semilla, la harina, ¿sí? Obvio que era una molienda mucho más gruesa de la que usamos ahora, y después de ahí se empezó a hacer masas, ¿sí? Amasado de esa harina con agua. Y cocinar eso, ¿sí? Entonces, la evolución del humano vieron que también va acompañada de la evolución en la forma en que se alimenta. Evolución o cambio, digamos, en la forma en que se alimenta. Vieron que se habla mucho de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea contiene gran cantidad de cereales, ¿sí? Cereales, legumbres, además de frutas y verduras, contiene cereales. Que, bueno, hay países que se consume más y hay países que se consume menos. Y la cuestión es, en esta del tipo del consumo es cuán refinado se consume esa, por ejemplo, harina, hablando esto de panificados. Granos, entonces tenemos de maíz, acá les puse algunas características principales de cada uno, pero lo importante es que sepan después lo que viene, pero sí que conozcan que cada uno de los granos es diferente en cuanto a quizá la forma, ¿sí? La estructura, la cantidad que tiene de algunos componentes, pero aunque parezcan distintos, son bastante semejantes, que es lo que vamos a ver ahora. En general tienen una cáscara, tienen una parte interna y ahora, bueno, vamos a ver cómo se llaman cada uno, pero con distintas formas y distintas proporciones de esas cantidades en el grano en general. Tenemos la cebada, el sorgo, mijo, ¿sí? Acá en Argentina tenemos muchos cereales y todos producidos acá, ¿no? Bueno, eso ya se los dije. También lo que se tiene muy en cuenta para obtener un buen rinde en la parte cerealera y después quizá en harinas o en el consumo directamente de las semillas es cuándo se cosechan, ¿sí? Cuándo se siembran y cuándo se cosechan y con qué características de tierra y con qué características de clima. Entonces, en general, cuando hablamos de un grano, vamos a hablar de una parte interna que se llama endospermo y una parte externa que no es una capa sola, sino tiene muchas capas, una cutícula que envuelve la parte de la semilla y un pericarpio que es la parte más externa, pero ese pericarpio también tiene un epicarpio, un mesocarpio y un endocarpio. Y dentro de esta cutícula, que es la parte más interna de lo que rodea al grano, tenemos dos partes, ¿sí? La testa y la capa de aleubrona. Dentro del endospermo también se encuentra el germen, que esto es lo que germina y genera para generar la nueva planta, ¿sí? La composición de estas tres partes es muy distinta y esto es lo que se usa en la alimentación. ¿Qué componente tiene principalmente cada una de estas partes para poder producir distintos tipos de productos? ¿Sí? Esta es una micrografía real de un grano. Fíjense que tiene toda una estructura interna ese endospermo. En el código también establece los alimentos farináceos. Tenemos el trigo,
el trigo se usan dos tipos. Siempre, bueno, aclara las características de la semilla. Semilla sana, limpia, bien conservada. Tenemos el trigo vulgare y el trigo durum. Ahora vamos a ver estos dos tipos, qué diferencias tienen. El trigo vulgare, o vulgarum en el nombre latino, se llama directamente en general, directamente los agricultores lo llaman trigo pan, ¿sí? Y el trigo durum es el trigo que se llama trigo fideo. Entonces, uno es para hacer pan y otro es para hacer fideos. ¿De qué va a depender esto? En realidad, de las características de composición que tiene cada uno de esos trigos. El trigo pan es de color más rojizo, más rojizo, amarillento, grisáceo, es más opaco, tiene un gluten amarillento, ¿sí? Y la característica principal de todo esto es que es un gluten húmedo, elástico y extensible. Por eso tiene gran valor para los panaderos, porque yo, si quiero hacer un pan, ¿qué quiero que tenga? El pan como gusta más. ¿Vieron? Con los agujeritos del aire, ¿sí? Contenidos. Para que ese aire pueda ser retenido y quede en el pan después cocido, el gluten tiene que ser así, húmedo, elástico y extensible. O sea, se puede extender, pero que sea elástico, que se extienda, pero a su vez elástico para contener el aire y que no se rompa y libere ese aire, entonces queda sin burbuja y queda apelmazado, ¿sí? En cambio, el grano del trigo fideo es un grano que tiene el gluten más húmedo y corto, ¿sí? Y más duro, que en realidad para un fideo no necesito que crezca, ¿sí? Y que contenga aire, al revés. Entonces se usan distintos tipos de trigo para obtener mejores productos con mejores características. Fíjense a qué nivel la industria alimenticia aprovecha las características de lo que nos da la naturaleza para elaborar un producto u otro, ¿sí? En cuanto al arroz, vieron que tenemos muchos tipos de arroz. Cada vez se consume más el arroz integral y entero, y también del mismo arroz integral hay distintas especies que también se utilizan vieron que para hacer para hacer paella o para hacer un arroz, si se quiere que esté más íntegro el grano cuando se consume, o si se quiere que forme más una tipo pasta, ¿sí? Se usan distintos tipos de arroces porque en realidad lo que va a contener es distinta cantidad de amilosa, amilopectina, que va a permitir distintas características después en la cocción también, ¿sí? En este caso, fíjense que también establece el máximo que puede contener de humedad y las características también de la ceniza, ¿sí? Y estos son los tipos, ¿sí? Largo ancho, largo fino, mediano. Vieron que acá les puse el nombre que figuran en general en las etiquetas cuando uno va a comprar el arroz, ¿sí? El Carolina, no sé si chicas allá en Francia también tienen distintos tipos de arroz. Sí. Es más basmati o japonés en Francia. Ah, está bien. Esos dos nada más. Y no pienso que tenemos Carolina. Sí, hay fina o más grosso, hay también completo, ¿no? Está bien. On n'a pas de doble Carolina. Sí. Integral, ¿sí? Integral, sí. Sí, integral. Bien. Acá también está el yamaní, que antes no se consumía mucho, ahora cada vez se consume más, y ese siempre está en general, casi siempre se consume integral, ¿sí? Claro. Después hay procesos que se pueden hacer, que se realizan en realidad con los granos, que es el enriquecimiento por impregnación con suplementos, ¿sí? Se hacen tratamientos
directamente a veces en el grano o también se puede hacer enriquecimiento de las harinas. Vieron que la harina viene enriquecida con hierro, ¿sí? También se hace aprovechamiento de los subproductos del arroz y todos estos también están en el código. Si nosotros consumimos el arroz entero, vamos a estar consumiendo también el salvado, ¿sí? Pero vieron que a veces se hace el refinamiento de la semilla y la parte de la cáscara no se tira, se aprovecha para hacer otros productos, ¿sí? En cuanto al almacenamiento del arroz, vieron que todo tiene un tiempo de almacenamiento y un tiempo para que las características sean las mejores para ese producto. Hay productos que es mejor consumirlos una vez que apenas están cosechados y otros es mejor hacer un almacenamiento para mejorar las condiciones. Por ejemplo, el arroz, la calidad del arroz mejora con el almacenamiento, ¿sí? Cuando está recién cosechado, ¿por qué es de peor calidad? Porque en realidad es más difícil de digerir. Dale, te espero, si no. ¿Cómo les fue, chicas, en Cataratas? Maravilloso. Increíble. Muy lindo. Es divino el lugar. Sí, ¿Viajaron bien? ¿Todo bien? sí. Sí, un poco lejos, pero bien. Bueno, acá todo es lejos. Claro. Ya habrán comprobado. ¿Qué fueron en micro? Muy bien. Tenemos 30 de grado. Un tiempo maravilloso. Claro, re lindo, sí. ¿Pero fueron en micro o en avión? En el micro, sí, con el Claro, bus. tendría que haber ido en avión. Sí. Ah, sí. No, el micro es, hacen de Mar del Plata a Buenos Aires, 5 horas, y después debemos esperar un otro micro para hacer Buenos Aires y Puerto Iguazú, y es 18 horas. Sí, Claro. sí, yo fui una sola vez, fui a Cataratas en micro, después fui en avión, porque Sí, claro. fui cuando era joven, bueno, como ustedes, después ya digo, no, ni loca, además son las rutas medio raras, después es como que, sí, no es un... No es muy aconsejable. Ustedes que vienen con euros, aprovechen a hacer en avión. Sí. Sí. Ahí está, ahí llegó Melanie. Bien. Entonces, además de esta cuestión de maduración y para disminuir un poco el problema este de que sea difícil de digerir, se hace un almacenamiento, pero en general el almacenamiento también va a traer pérdidas de vitaminas, ¿sí? Las proteínas también pueden sufrir algún fenómeno de insolubilización. En general, el contenido de lípidos no va a variar a menos que se produzca algún enranciamiento. Y esto ocurre porque vieron que teníamos en la estructura el germen adentro del endospermo. Bueno, en el germen en general es en donde están los lípidos, entonces no están en contacto con aire. Pero recuerden que siempre tienen el problema de los lípidos con respecto al oxígeno y al enranciamiento, ¿sí? Que en este caso no está tan pronunciado por este efecto de que está dentro, no está en contacto con el oxígeno directamente. También puede haber un aumento de los azúcares reductores, ¿sí? En cuanto al valor nutritivo, recuerden que va a variar la composición, aunque sean todos arroces, y tenemos de distintas variedades. Esas variedades, aunque sea de arroz, ya van a tener distintas proporciones de los componentes, ¿sí? Y cantidades de cada uno de los nutrientes, sean vitaminas, sean el compuesto que sea, ¿sí? Y en general lo que podemos decir del arroz es que la cascarilla va a contener alta cantidad de celulosa y cenizas, por eso esta es la parte que principalmente del grano.
Si es la parte que tiene celulosa, ¿qué es? Sí, esa es la parte. Claro, bien. ¿Y qué representa en la alimentación en cuanto a componentes de un alimento? La fibra, perfecto. ¿Sí? Recuerden entonces que lo que no puedo digerir es la fibra. Después está el salvado y el germen, que esto es lo que les decía que tiene proteínas, grasas y vitaminas, ¿sí? Porque esas están contenidas dentro de ese germen. Eh, el salvado en general no se utiliza directamente en la alimentación humana por esta inestabilidad, porque justamente contiene gran cantidad de enzimas, lipasas, ¿sí? Peroxidasas y alta proporción de grasa. Entonces, esto haría que si uno lo extrae y rompe toda la estructura que tiene ese grano, se va a producir el enranciamiento rápidamente. Lo que no ocurre con el grano entero, ¿sí? Cuando está todo resguardado y todo ubicado en los lugares estratégicos hechos por la naturaleza, ¿no? Fíjense cómo es que tenemos todo eso en un arroz íntegro y no le pasa nada, pero si empezamos a romperlo y a separarlo, empieza a ocurrir un montón de reacciones. ¿Vieron lo que vemos desde el primer día en bromato? Hay cosas que si las juntamos reaccionan, ¿no? Obvio. Entonces producen deterioros de distintos tipos. Y después está el endospermo, que vieron que es la parte más grande del grano, que está formada principalmente por hidratos de carbono. En ninguno es solo un compuesto, ¿no? Pero la cascarilla tiene principalmente celulosa, el germen tiene principalmente proteínas, grasas, ¿sí? Y vitaminas, y el endospermo tiene principalmente hidratos de carbono y especialmente almidón, ¿sí? Entonces, si nosotros consumimos una harina o un grano libre de la cáscara y del germen, ¿qué vamos a estar consumiendo principalmente? Sí, ¿y cuál? El almidón, ¿sí? Entonces, por lo que vamos viendo desde el principio, una persona diabética, ¿qué le conviene consumir si consume, por ejemplo, arroz? Arroz eh, integral con la cáscara y todo, o arroz eh, blanco, que sería solamente el endospermo, porque yo le saqué toda la cascarilla y le saqué el germen y el salvado. Sí, Claro, entiendo, ¿sí? ¿Por qué? porque la digestión es más lenta y para la absorción del azúcar y de los hidratos de carbono es mejor porque tiene más reservas y no es rápido. Claro, ¿sí? Entonces, no se va a directamente cuando llega al intestino delgado a cortar ese almidón en glucosas, ¿sí? Que sean absorbidas rápidamente y va a pasar más lento hasta que se absorba todo, ¿sí? Eh, esto ya se los aclaré. Bien, ¿sí? ¿Entendieron bien esto? En cuanto al valor nutritivo, va a depender siempre de esto, si lo consumo integral o si se consume eh, todo las partes separadas, ¿no? De ese grano. Acá les dejé con algunas vitaminas y minerales. En cuanto al maíz, está en el artículo 656 y el grano que se consume es este, ¿sí? El sea maíz L. En este caso establece el contenido de cenizas como principal característica y después los subproductos. Fíjense que cada grano está en el código y además están los subproductos que pueden ser consumidos. Como por ejemplo el pochoclo, ¿sí? La sémola fina de maíz, los copos de maíz, eh, el maíz pisado, ¿sí? El maíz pelado. En cuanto al valor nutritivo, va a contener
también proteínas y algunos ácidos grasos saturados como ácido palmítico y ácido esteárico que se aprovechan para extraer cuando se hace el aceite de maíz, ¿sí? En cuanto a las proteínas es muy parecido a los otros tipos de granos. Lo importante en el aceite de girasol, maíz y soja es que tiene más ácidos grasos poliinsaturados y omega 6, ¿sí? Y el aceite de oliva, el que principalmente tiene es el ácido oleico, ¿sí? Que también es muy importante para la dieta. En cuanto a la cebada, está en el artículo 653, ¿sí? Fíjense que siempre primero se fija el grano entero y después se habla de los distintos tipos de productos que se pueden consumir, ¿sí? Está la cebada perlada también y está la malta, que es lo que les decía al principio, que es el grano de cebada sometido a la germinación y ulterior de secado, ¿sí? Entonces, la malta, por ejemplo, se usa después para hacer otro producto que es la cerveza, ¿sí? O algunos otros productos también fermentados. La avena está en el artículo 655. Se habla de la avena arrollada. Vieron que después está como subproductos avenas más finas, pero el primer producto de la avena que se extrae es la avena arrollada. Siempre fíjense que establece las características de esa avena: agua, cenizas, fibras, ¿sí? Después está el salvado de avena. Fíjense que en general en todos los cereales, se habla de la parte del grano entero y después la parte de la cáscara y la parte del endospermo, ¿sí? Cuando se vende la harina ya refinada, como para que les quede idea más fácil de cuál es el consumo, a pesar de que a veces uno quizá consume, depende de las costumbres, más una que otra, ¿sí? Pero están todas y está establecido en el código cuáles son las características que debe tener cada una de esas, de estos granos. No pretendo que sepan el porcentaje de cada uno, sí el rango, vieron como vimos al principio. Después, en el capítulo 7 están los aceites alimenticios. Después vamos a tener un seminario de grasas y aceites específico para ver esta parte. Pero bueno, lo importante es que sepan que además de consumir el grano como grano y sus subproductos, también podemos consumir los aceites que se obtienen justamente de estas semillas, ¿sí? Los aceites se pueden obtener de las semillas o de los frutos oleaginosos. ¿Se acuerdan como hablamos el otro día de, por ejemplo, el aceite de oliva? Sí, que lo obteníamos de la oliva en realidad. En cuanto a los distintos tipos de aceite y cómo se clasifican, está en el artículo 521, que habla de aceite, por ejemplo, ¿vieron cuando vimos lo del oliva? Aceite de oliva. Entonces, si dice solamente aceite de oliva, tiene que contener solamente esa especie, no puede tener otras especies. Pero a veces, como vieron que se habla de en los lugares en donde se produce el aceite, puede ser que haya quedado residuos de alguna otra sustancia, entonces se acepta como un carácter de contaminación máximo de un 5% en peso, exceptuando los aceites de oliva, los que deben ajustarse a la denominación aceite de oliva exclusivo. Esto igual vieron que en general el productor de olivas, o bueno, no pasa siempre, pero como que el oliva quizás es más gourmet, entonces el que tiene la plantación directamente él mismo hace el aceite, ¿sí? O lo vende a alguien que haga aceite solamente de oliva,
para no contaminar, porque piensen que es imposible después limpiar para que no quede absolutamente nada del grano anterior, ¿no? También se puede vender aceites comestibles mezcla. En la FAO tenemos no sé si han entrado, si entran, miren si quieren cuáles son la FAO siempre va actualizando el consumo de cada uno de los tipos de alimentos por persona y por día, ¿sí? Esto lo hacen todos los años. Entonces, bueno, si quieren chusmear para ver cada tipo de alimentos, acá les puse un gráfico de el consumo de los distintos tipos de cereales. Entonces, en general, un grano de un cereal, que recuerden que son las gramíneas, va a tener una energía de 2.700 a 3.700 kilocalorías por kilo. Las proteínas varían entre un 8 y un 12%. El extracto etéreo, ¿qué sería el extracto etéreo? ¿Qué representa? El extracto con el éter de petróleo. Sí. Sí. Entonces, de lípidos, ¿sí? Representa la parte de las grasas. Fíjense que es entre un 12 y un 7%. La fibra bruta, que es la parte de la cáscara. Y minerales, vitaminas. Y bueno, siempre se habla de esto de la digestibilidad, justamente porque está relacionado con si un alimento no es altamente digerible, hay parte que la vamos a perder, ¿sí? La digestibilidad va a estar relacionada con la cáscara, la presencia de cáscara y, como arrancamos la clase de hoy, de la presencia de los antinutrientes, ¿sí? Entonces, esto es lo que me interesa más que sepan, no el de cada grano, ¿sí? Más o menos la cantidad, no tampoco un número exacto, pero que sepan que tiene, fíjense, muy bajo de esto y principalmente tiene almidón, ¿sí? Que es lo que está en más proporción y está en el endospermo, ¿sí? Entonces tenemos hidratos de carbono, almidón como componente mayoritario. Proteínas, lípidos, agua, ¿sí? Que en realidad va a ser menor del 14% porque tiene que estar seco para poder ser guardado y que no crezcan microorganismos y que no se produzca ningún tipo de germinación. Y vitaminas y minerales. Y acá para que vean un poco más así en gráfico las diferencias en composiciones, ¿sí? Fíjense la diferencia, por ejemplo, en la parte de almidón que contiene la avena, ¿sí? El arroz es el que más contiene. Entonces vamos bien a la estructura del grano. En este caso vamos a hablar del grano de trigo. Entonces tenemos el endospermo, que era, dijimos, la parte de la harina blanca, ¿sí? Que es el almidón. Entonces, si consumimos harina blanca, consumimos almidón. Y estamos consumiendo en realidad el endospermo del grano, ¿sí? Después está el salvado, que tiene gran contenido de fibra, y el germen, que es el que tiene gran proporción de la parte de lípidos, ¿sí? Principalmente. Bueno, acá les puse porcentajes de todo lo que les dije. Entonces, fíjense que el germen tiene principalmente, es la mitad, digamos el 50% es de lípidos, y después también tiene proteínas, pero solo un 25%, azúcares un 18%, minerales y vitaminas, ¿sí? Fíjense que tiene tocoferoles, que en realidad son vitaminas que son solubles en lípidos, ¿sí? En grasas. Por eso están ahí. Están en esas tipo de proteínas están en el germen, ¿sí? También tenemos proteínas en las otras partes, pero otro tipo de proteínas, ¿sí? B, A, también hay un poco de E y minerales. La E también es
soluble en lípidos, ¿sí? La A también. Bueno, esto es lo que les expliqué, para que lo tengan bien escrito. Acá creo que ya les dije todo. Sí. Fíjense que tiene proteínas también en el endospermo, ¿se acuerdan que les dije? Pero lo importante es que en el germen están las proteínas de mayor calidad, ¿sí? O sea, con mayor cantidad de aminoácidos esenciales. O sea que tiene proteínas en el endospermo también, pero de otro tipo, de otra calidad. El endospermo, vieron que les dije que estaba estructurado y tenía formas en las cuales estaban los distintos componentes, o sea que no tengo todo almidón así, almidón suelto en el endospermo, sino que el almidón está en forma de gránulos, ¿sí? Después hay cuerpos de proteínas, una matriz también de proteínas, ¿sí? Fíjense que acá les puse las letritas, y después hay cavidades entre esos componentes, ¿sí? Esto hace que sea en la estructura del grano el endospermo bastante complejo, con zonas cristalinas, ¿sí? Y zonas que forman como una matriz que está formada principalmente por proteínas. Entonces, el almidón está presente solo en el endospermo, que es la parte, recuerden, de la línea blanca. La fibra está casi exclusivamente en la parte de la cáscara, ¿sí? Las proteínas están por todo el grano y lípidos están principalmente en el germen, ¿sí? Tienen lípidos también en el endospermo, pero los lípidos y proteínas de mejor calidad, recuerden que están en el germen. Ahora vamos a las proteínas. ¿Qué tipo de proteínas contienen los granos? En los granos podemos encontrar 4 fracciones de proteínas, ¿sí? Estas 4 fracciones en la parte bromatológica se dividen según la forma en que puedo extraerlas y es en forma sucesiva. Primero voy a poder extraer las albúminas, que son solubles en agua, entonces las puedo extraer con agua. Después están las globulinas, que las puedo extraer en solución acuosa, pero tiene que tener sales, o sea, no hay solución salina. Después están las prolinas y las glutelinas. Las prolaminas son solubles en etanol y las glutelinas es lo que queda, ¿sí? Es el final. Las glutelinas, fíjense que se llama glutenina y avenina, y las prolaminas, gliadina, ceína y ordenina. No importa tanto los nombres, pero sí es importante que sepan que hay prolaminas y glutelinas, ¿sí? Porque estas son muy importantes después para la parte de panificado. Y cada una de estas, fíjense que recibe un nombre diferente en los distintos tipos de granos, ¿sí? O sea, en el trigo, en el centeno. Lo que me interesa que sepan es eso. Tiene albúminas, globulinas, prolaminas y glutelinas, ¿sí? Nada más. No es que tienen que saber los nombres de cada una de las otras. Pero sí que sepan que reciben nombres diferentes y a veces están las 4 en todos los granos y a veces hay algunas que faltan, ¿sí? En cuanto a la clasificación de estas proteínas, en general se las divide así específicamente por la parte de la solubilidad, ¿sí? O sea, si son solubles en agua, en disoluciones, lo que vimos antes, que es lo que se aprovecha para ir extrayéndolas del grano, ¿sí? Y lo importante de esto es la composición. Las albúminas y las globulinas no son gluten. Recuerden que el gluten en los granos en realidad son proteínas, ¿sí? Proteínas con unas características muy específicas que me permiten o no hacer un buen pan con muchos ojitos, o sea, con gran cantidad de aire retenido en la masa, ¿sí?
Las gliadinas y las gluteninas sí son proteínas de gluten. Entonces, estas dos son la parte de gluten que son las proteínas que son gluten dentro del grano. ¿Sí? ¿Está claro eso? O sea que no todas las proteínas que tiene el grano son el gluten. ¿Sí? Y fíjense que la característica tecnológica más importante es cómo extienden, si son extensibles o si son elásticas o si son viscosas para justamente formar esto de la harina después y el pan, ¿sí? Bien, y después, estas se acuerdan que eran las 4 principales y después teníamos un residuo, ¿sí? El residuo también contiene proteínas de gluten. Entonces, el trigo, vieron que lo que habíamos visto en este cuadrito, tenía todas, ¿sí? Tiene las albúmenas, las globulinas, las prolaminas y las glutelinas. O sea que tiene parte que no es gluten y parte que es gluten. Entonces, como el gluten es tan importante a nivel producción de productos, ¿sí? O sea, qué producto voy a obtener y qué características, en general se los divide en la parte de gluten y la parte de no gluten, ¿sí? Por eso están estas clasificaciones. Acá les pongo, fíjense, las proporciones diferentes que tienen de cada uno de los tipos de proteínas dentro del grano. Eso hace que sea totalmente distinto después a la hora de, por ejemplo, hacer un panificado o hacer un determinado producto, porque justamente lo que tiene diferente es las proteínas con características y propiedades totalmente diferentes, ¿sí? En cuanto al valor nutritivo de esa proteína, va a depender un poco de la digestibilidad y la presencia, recuerden, de esto de los antinutrientes, pero en general las proteínas tienen un valor bajo biológico y justamente eso es debido al bajo contenido de lisina y metionina que tienen. Son ricos en aminoácidos azufrados, pero tienen muy poca lisina y metionina. Es por esto que vieron que se hace combinación de cereales con legumbres para mejorar justamente la calidad del valor biológico, digamos, de las proteínas, ¿sí? Vieron cuando se quiere decir, bueno, quiero imitar las proteínas de la carne. Desde el mundo vegetal, lo mejor que puedo hacer, la forma en que podría hacerlo es combinando justamente estas dos. Combinando cereales con legumbres, ¿sí? Entonces, piensen, ¿vieron todos los productos veganos que se hacen a partir de gluten? ¿Sí? ¿Qué conocen de los productos veganos que se hacen a partir de gluten? Hay un montón, hay nuggets, milanesa, steak de soja también, un montón. Entonces, ¿qué les parece que les pasa a esos productos? Que están hechos a base de gluten. Sí, O sea que la proteína que tienen son estas, ¿sí? sí, claro. Tiene un valor biológico bajo, Sí. ¿entienden? Entonces, hay la cuestión con esto de la dieta vegana a veces es que hay que ver con qué complementar para que no pase esto de que no haya muy poca lisina y muy poca metionina, ¿sí? Bueno, acá les puse la digestibilidad y el valor biológico de cada uno. Y el contenido de fibra, ¿sí? Recuerden que siempre que se habla de fibra es porque es el grano completo, con la cáscara, ¿sí? Y después tenemos los cereales panificables, ¿sí? Que el pan sea panificable o no, ¿de quién va a depender?
¿Por qué el trigo es panificable? Porque hay gluten y tiene propiedades funcionales elásticas y sí, ¿cómo se dice? Claro, ¿sí? Es panificable justamente por la presencia del gluten, ¿sí? Entonces, ¿les parece que todos los granos serían panificables mirando las proporciones que tienen de gluten y las características? ¿Qué les parece? Sí, de las propiedades del gluten dependen de cómo es en la harina, de la forma del gluten. De la forma de... Entonces, ¿de qué va a depender? De los hidratos de carbono, de cómo están en la harina, porque pueden cambiar durante la panificación. Los hidratos de carbono van a formar parte del gluten, perdón, del pan, pero no son el gluten. Recuerden que el gluten son solamente las proteínas. Entonces, la panificación va a depender también de los hidratos de carbono, pero en realidad, ¿cuál va a ser el hidrato de carbono principal que va a estar formando parte de un pan? Por lo que venimos viendo. El almidón, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué le pasa al almidón. Pero la parte de elasticidad la va a determinar el gluten, ¿sí? El almidón también, porque vamos a ver qué le va pasando, pero principalmente el gluten, y recuerden que el gluten es una proteína, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que acá se les está explicado lo que les acabo de decir. Entonces va a depender del tipo, ¿sí?, de proteínas que contengan ese gluten y la proporción. Cada tipo de trigo va a tener una proporción de cada una de estas y eso va a determinar la característica del panificable de esa harina. Por ejemplo, el centeno tiene mucho menos cantidad de gluten, ¿sí? Entonces, no sé si han consumido panes de centeno, ¿no? Van a ver que tiene mucha más humedad, pero mucha menos ojitos o esta esponjosidad del pan. Y justamente es porque tiene mucho menos gluten, ¿sí? Bueno, en general, las proteínas, estas las del gluten, son fáciles de aislar, ¿sí? Porque como son insolubles en agua, son fáciles de separar de las otras. Son proteínas de almacenamiento del trigo. Tienen elevado contenido de ácido glutámico y prolina, pero son bajas en lisina, ¿sí? Que era, recuerden, el aminoácido que falta más en los cereales. Bueno, y tienen otros aminoácidos, esto para que sepan las características. En cuanto a las proteínas, también tenemos gran cantidad, vieron que vimos esta cuestión de que contiene enzimas. Entonces, si yo hago ruptura del grano, voy a poner en contacto enzimas con el sustrato y se va a producir la degradación. Y una de las enzimas que contiene, que es una proteína también, son las amilasas. La amilasa, como dice el nombre, ¿qué hace? Corta el almidón, ¿sí? Entonces, al cortar el almidón, cuando está en el almidón completo, no es alimento de las levaduras, pero cuando ya está cortado, sí. Es por esto que se aprovecha esto de la germinación para hacer la cerveza, ¿sí? Porque en la cerveza lo que necesito es hacer un fermentado y necesito que las levaduras que van a fermentar tengan el alimento disponible. Si lo tengo todo como almidón, no lo van a tener. Necesito que haya alimento para las levaduras, ¿sí? O sea, el almidón que esté más degradado. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bien. En cuanto a las amilasas, tenemos dos tipos. Está la alfa-amilasa y la beta-amilasa, ¿sí?
como todas vieron las enzimas, van a tener una temperatura en la cual se inactive. La alfa-amilasa se inactiva a mayor temperatura que la beta-amilasa. Esto también se utiliza en la industria para calentar o no un determinado producto, inactivando la enzima, y al producirse la inactivación de la enzima se detiene la degradación justamente de ese, en general, vamos a decir, de esa macromolécula dentro del alimento, ¿sí? En este caso estamos hablando de las degradaciones del almidón para generar moléculas mucho más chiquitas, ¿sí? La diferencia entre estas dos, entonces, esta diferencia en cuanto a la temperatura de inactivación es muy importante para poder obtener alimentos de distintos tipos, ¿sí? La alfa-amilasa lo que va a hacer también es disminuir la viscosidad del almidón. Recuerden que el almidón estaba formada ¿por qué dos macromoléculas está formado? Perfecto, amilosa y amilopectina. ¿Se acuerdan que la amilosa era la lineal y la amilopectina es la ramificada, ¿sí? Cuando actúa la alfa-amilasa en la amilopectina va a dar dextrinas, ¿sí? Y cuando actúa la beta-amilasa en la amilosa va a dar maltosa, ¿sí? Corta de a dos, dando maltosas. O sea que fíjense que además de tener características diferentes en cuanto a qué corta y a cuánto se inactiva, me va a dar también productos diferentes de esa degradación, ¿sí? O de esa hidrólisis de la proteína. Después está la glucoamilasa, que corta también diferente el almidón, dando como producto ahí ya directamente la beta-glucosa. Entonces, la amilopectina o la amilosa van a ser cortadas en distintas partes por las distintas enzimas, dando subproductos diferentes, ¿sí? Dando productos directamente diferentes y algunos subproductos también distintos. Entonces, el carácter enzimático de las proteínas dentro del grano van a jugar un papel muy importante en el procesamiento, ¿sí? Porque si yo no hago un procesamiento adecuado, va a poder ocurrir que haya cortes, ¿sí? de macromoléculas que yo no quiero, o voy a aprovechar esos cortes para obtener lo que quiero, ¿sí? ¿Entienden esto de usar en pos de lo que quiero obtener, sabiendo qué es lo que contiene, puedo aprovechar eso para obtener un producto deseado, ¿sí? Por ejemplo, las proteinasas se utilizan para ablandar el gluten. Las lipasas están en general en la avena, y las fitasas son, vieron que hablamos de los antinutrientes, ¿sí? El ácido fítico es uno de los antinutrientes, y el grano también tiene fitasas, que lo que hace es hidrolizar el ácido fítico. Entonces disminuye el contenido de ácido fítico en el grano, favoreciendo la digestión después de ese grano, ¿sí? Por eso todo esto de vieron que se deja en remojo los cereales antes de consumirlos, ¿sí? Porque empiezan a ocurrir reacciones que lo que me permite es disminuir justamente el contenido de los antinutrientes dentro del grano. ¿Está? ¿Sí? Después están las lipooxidasas, las peroxidasas y las polifenoloxidasas. Fíjense la cantidad de enzimas que contiene dentro del grano, ¿sí? No son solo proteínas, porque a veces se piensa, bueno, tiene solo gluten como proteínas,
pero tiene todas estas otras proteínas y tiene un montón que tienen características, son proteínas con carácter enzimático, ¿sí? Y todas estas participan una vez que se hace, por ejemplo, una molienda para hacer las harinas, van a participar en reacciones de deterioro del grano, como por ejemplo la oxidación del ácido ascórbico, pardeamiento en las harinas, ¿sí?, integrales, y pérdida del color, ¿sí?, por oxidación de los carotenoides. En cuanto a los hidratos de carbono, vieron que dijimos que el principal era el almidón, ¿sí?, que contenía amilosa y amilopectina, que están organizados ¿en qué? En el grano. ¿Cómo están dentro del grano la amilosa y la amilopectina? ¿Formando qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué está formando? Los gránulos, perfecto, ¿sí? Recuerden que la amilosa y la amilopectina dentro del endospermo no están sueltas, sino que están formando gránulos, ¿sí? ¿En qué otros productos están formando gránulos el almidón? ¿Se acuerdan qué otros? Que se los he nombrado en algún momento. La papa, por ejemplo, ¿sí? El almidón dentro de la papa también está en forma de gránulos. Cada especie, si es un cereal, si es una semilla, va a tener una determinada estructura, tamaño y forma de ese gránulo, ¿sí? Pero lo que sí recuerden es que el almidón está en forma de gránulos, si no está suelto en el grano, ¿sí? Entonces, recuerden que, ¿qué pasa si yo tengo una solución de almidón? Una solución, en realidad no, voy a tener una dispersión de almidón en agua. ¿Qué pasa si lo caliento y lo agito? Muy bien, gelifica. ¿Qué pasa si lo tengo en agua fría solamente? No caliento el agua. Hay solidificación. Yo tengo almidón. ¿Hicieron alguna vez crema pastelera o algo con el almidón en agua? ¿Qué pasa cuando ponen el agua y el almidón solo? En realidad sí, solo lo que sufre es un hinchamiento que es muy leve, casi no lo veo, ¿sí? Puede ser que va a depender si lo vea o no de la cantidad de agua que puse, ¿sí? Espérenme un segundito. Pero en general no voy a ver nada, ¿sí? Tampoco voy a ver una solución verdadera, porque no es soluble el almidón, los gránulos de almidón en agua. Pero si eso lo caliento, sí, porque ¿qué va pasando? ¿Se acuerdan? Bien, perfecto. Piensen. Claro, en realidad el gránulo, a ver si les puse acá. Bueno, acá le puse otro dibujito. No. El gránulo tiene amilosa y amilopectina dentro, ¿sí? Recuerden que la amilopectina, en esta, a ver, por lo menos tenía la forma, la amilopectina es así y la amilosa es así, ¿sí? La amilopectina y la amilosa, las dos, van a empezar a absorber agua, ¿sí? Y el gránulo se va a empezar a hinchar. Se hincha tanto que llega un momento que no soporta más el agua, entonces se rompe y lo que se va liberando es la amilosa. Y la amilopectina en realidad también está suelta, ¿sí? Porque piensen que lo que pasa es que por ser ramificada, va a quedar más, es como que tenía una parte así, después queda como más abierta, ¿sí? Y lo que se libera es la amilosa.
¿Está? ¿Eso qué pasa? Si yo mido la viscosidad en función de la temperatura, ¿qué me va a ir pasando? Primero tengo la suspensión de almidón en agua, ¿sí? Los gránulos de almidón intactos como estaban, hinchándose un poquito. Pero si empiezo a calentar y agitar, ese gránulo va a absorber cada vez más humedad porque justamente la amilosa y la amilopectina tienen muchos oxidrilos, ¿sí? Llega un momento en que la viscosidad es el máximo y ahí imagínense que están todos los gránulos muy hinchados. Entonces, ¿cómo van a estar unos con otros? ¿Por qué aumenta la viscosidad? Claro, perfecto. Están más pegoteados, ¿sí? Como les puse este grafiquito. El gránulo de este tamaño, después se van a empezar a juntar, a agrandar y a juntar. Hasta que llega un momento en que no soportan más humedad, entonces se abren, ¿sí? Se abre y se desarma y voy a tener la amilosa suelta y la amilopectina formando ahí los fragmentos. Después, si sigo calentando, cada vez lo rompo más, lo desestructuro más, hasta que formo ven el gel que ya están todas las moléculas separadas, ¿sí? Pero la amilopectina va a seguir siendo ramificada, entonces va a seguir teniendo esas ramas. Eso no lo rompí. Lo único que si yo digo, si les digo, bueno, decime un resumen de el proceso, esto se llama proceso de gelatinización. En el proceso de gelatinización, ¿qué pasa? Si me pueden decir en 2, 3 palabras qué es la gelatinización, ¿qué me dirían? Perfecto, ¿sí? En realidad lo que se desestructura es el gránulo, ¿sí? Pero no la amilosa y la amilopectina. ¿Está claro eso bien? Sí, porque a veces se piensa como que se degrada la amilosa. No se rompe la estructura del gránulo, que es la forma de almacenamiento de energía que tienen los cereales, guardando el almidón en forma de gránulo, ¿sí? ¿Está? Muy bien. Entonces, cuando se produce esa desestructuración, se habla del gel de almidón, ¿sí? El almidón va a ser, entonces, como dijimos, el principal componente de las harinas, ¿sí? Pero esto va a estar relacionado con cuánta amilosa va a tener, va a depender de el porcentaje, se habla de extracción. ¿Qué es el porcentaje de extracción? Este es un concepto que a veces marea un poco porque piensen, a ver si lo entienden rápido. Si yo tengo harina integral, ¿sí? ¿Qué se extrajo de qué se tomó, digamos, de ese grano? Si tengo harina integral, ¿qué hicieron? ¿Molieron a quién? ¿Al grano entero o al grano o a las distintas partes? Al grano entero. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de extracción que obtuve de ese grano? El 100%. Bien, ¿sí? Entonces, cuando es una harina de 100% de extracción, es una harina del grano entero. Entonces, el porcentaje de almidón en esa harina va a ser 57%. Pero cuando hago separación de del salvado, de la cáscara, en ese caso voy a tener una extracción menor, por ejemplo, un 75% de extracción. Entonces, el porcentaje de almidón dentro de esa harina va a aumentar. Por ejemplo, si tengo un 75, va a ser un 71% para la harina de almidón. Pero si yo miro en realidad aumenta en proporción porque tiene menos de lo otro, ¿entienden? Pero no es que tiene más almidón el grano original. ¿Está claro esto? Es un concepto sencillo de entender, pero a veces se mezclan cuando les decimos que es de 100% de extracción, si tiene más o menos almidón, y después se imaginan que el almidón venía más porque tenía más en el grano. ¿Está claro? Depende de la extracción, qué tipo de harina tengo y entonces qué porcentaje tiene de almidón. ¿Mm?
Claro, exacto. Es por cuestión de el total, qué es lo que tiene, ¿sí? No porque tenga más o menos el grano. Muy bien. ¿Entendieron, chicas? Lía y Camil, ¿seguras? Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, la forma del grano, lo que les decía, tenemos distintas formas y tamaños. El de trigo es el que tiene mayor distribución de tamaños, el centeno son más grandes y la cebada son medianos. Recuerden que esto también va a determinar la viscosidad de ese almidón, porque si tengo distintos tamaños, algunos van a crecer más, otros menos. Es distinto que si tengo todo homogéneo en el momento de la gelatinización, ¿sí? Recuerden que además cada tipo de grano, vieron que tenemos la temperatura máxima, que se llama temperatura de gelificación, ¿sí? A veces le ponen TG, pero no se confundan con la temperatura de la TG de las otras macromoléculas, ¿se acuerdan? Es distinto la gelatinización, ¿sí? De la temperatura de transición vítrea que le ponen TG, ¿sí? Esta temperatura también va a ser diferente según la fuente de ese almidón, porque justamente como tiene características distintas los gránulos, va a tener también distinta temperatura de gelificación, ¿sí? Vieron que vimos que el trigo, teníamos trigo para pan o trigo para fideos, y qué tenían de diferente era el tipo de gluten, ¿sí? Pero también, fíjense que tienen distinto el endospermo, entonces no solo va a afectar la formación de la masa, la presencia de ese gluten, sino también cómo sea el endospermo, entonces la característica que tiene, la parte que tiene del almidón dentro de ese endospermo y las proteínas, cómo están unidas o no a ese almidón también. Entonces, no solo es el gluten, sino también las características después del almidón dentro del endospermo. Después también va a influir la integridad de los gránulos de ese almidón y eso va a estar determinado también por el tipo de trigo, el acondicionamiento del grano, porque vieron que dijimos que se va a dejar secar para que tenga un porcentaje determinado de agua. Cómo se haga este acondicionamiento también va a estar relacionado con el tipo de grano que obtengo. Por eso es importante cómo se almacenan y cómo se hace ese almacenamiento. Todo esto va a estar relacionado, en realidad, que va a determinar la capacidad o no de absorber el agua de ese almidón, ¿sí? Cuando los granos estén más dañados, va a ser mayor la absorción de agua, ¿sí? Pero también va a ser mayor la sensibilidad a la acción enzimática. Recuerden que el grano tiene una estructura y cada componente está dentro de ese gránulo. Mientras que no esté en contacto no tenemos problemas. Cuando está en contacto va a empezar a ocurrir reacciones que a veces quiero y a veces no, ¿sí? Cuando el gránulo no esté íntegro, entonces voy a tener también mayor liberación de azúcares, justamente porque empiezan a actuar las enzimas, las amilasas, cortando la amilosa y la amilopectina, ¿sí? Esto también va a estar relacionado con, ahora después vamos a ver bien la clase que viene, la formación del pan, pero va a estar relacionado con la formación del gas que tenga la corteza, ¿sí? Y después también la conservación del pan. O sea que fíjense lo importante que es. Una vez, primero es también la producción en el campo de ese cereal, que lo que me va a determinar es la composición, ¿sí? Del grano. Y después todo lo que se haga posteriormente a la cosecha, el almacenamiento, va a determinar también las características de ese grano después cuando se transforme en harina para hacer un pan.
También tiene otros hidratos de carbono, vieron que dijimos que tenía celulosa, hemicelulosa, pentosas, glucanos y fructanos también, glucofructanos. Entonces tiene una parte que es la fibra cruda, que dijimos, ¿se acuerdan? Que está en la parte de la cáscara, ¿sí? Y tiene otra parte, las pentosanos, que son, que forman la fibra soluble. Y tiene una cantidad de azúcares libres bastante baja, fíjense, de 1 a 3%. Bueno, esto yo se los fui diciendo. Y los lípidos, entonces dijimos que los granos contienen cantidades pequeñas, ¿sí?, de lípidos. Y acá les puse algunos de los lípidos, pero lo importante es que contienen principalmente lípidos insaturados, ¿sí? Entre un 72 y un 85 de insaturados y 11 a 26 de saturados. Bueno, esto ya se los había dicho, lo del germen. Principalmente, entonces, tiene poca cantidad de fosfolípidos y glicolípidos, principalmente son los glicéridos de ácidos grasos. Bueno, esto yo los dije. Recuerden que además tiene carotenoides, tocoferoles, ¿sí? ¿Vieron todos los lípidos que son también vitaminas? ¿Sí? Bueno, esto ya se los dije. Acá está escrito bien todo lo que les fui diciendo antes. Tiene minerales también. Los principales son potasio, magnesio y calcio. Y las vitaminas, que también están relacionadas con esto que veíamos de las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Bueno, y recuerden los tocoferoles, que es la vitamina E, que es liposoluble. Acá les puse un cuadrito, fíjense las cantidades, ¿sí? Son miligramos por kilo, o sea que tiene muy poca cantidad, pero tiene vitaminas. Bueno, y acá un poco la distribución, ¿sí?, de lo que hablamos. Fíjense que les dije que había cada componente principal en cada parte, pero bueno, acá les muestro bien la cantidad, lo que tiene de cada uno. Fíjense que, ¿por qué les dije que principalmente es almidón? Porque tiene un 80% de almidón y tiene proteínas, pero fíjense, un 2%, ¿sí? Después, en el germen, fíjense que principalmente contiene lípidos, ¿sí?, antioxidantes, las vitaminas y minerales y enzimas. Y, bueno, el resto de los componentes que están en la cáscara, ¿sí? Bien. Entonces, lo importante de esta primera parte es que tiene los distintos tipos de cereales y cada uno de esos cereales tiene una composición específica en cuanto a hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y que están distribuidos, ¿vieron?, en todo el gránulo, pero principalmente en las distintas partes. Entonces, con lo que quiero, no es que quiero que sepan cuánta proteína tiene el maíz, ¿sí?, pero sí más o menos los rangos, en dónde están, cómo están, porque esto después determina también lo que vemos del procesamiento, que va a ser la próxima clase, ¿sí? Que vamos a ver todo esto de la parte de panificados y fideos, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿sí?, para Sí. terminar la teoría de cereales. Dale. Bueno. Sí. Sí, lo vamos a subir esta semana. Chicas, entonces les vamos a subir ya lo del trabajo final. Vieron que para aprobar la materia tienen que aprobar los 3 parciales, ¿sí? Y el trabajo, además, bueno, los trabajos prácticos de laboratorio.
y el trabajo final que lo hacen Lea y Camille juntas y Melanie por otro lado, ¿sí? Les vamos a dar 2 alimentos para que hagan el trabajo final. Después les vamos a explicar bien qué es lo que hay que hacer, pero en rasgos generales lo que tienen que hacer es, como vieron la guía, lo que hicimos en el primer práctico, la determinación de la composición, bueno, lo mismo para el alimento que les damos. Como base van a tener el código, pero a veces estos alimentos específicos no están en el código, ¿sí? O hay poco en el código, o pueden relacionarlo con otro tipo de alimento, pero a veces no está específicamente. Entonces, lo que se hace es buscar bibliografía. Si necesitan alguna bibliografía en especial, nos dicen y se las damos, porque hay también papers y trabajos en los que se pueden basar. Pero como el objetivo es que puedan tomar un alimento nuevo y ver cómo determinarían la composición de ese alimento, ¿sí? Con lo que saben hasta ahora. Pero con cualquier duda que vayan teniendo nos pueden ir preguntando, porque esto recién se entrega cuando termina la cursada y se hace una exposición oral de eso que hicieron, ¿sí? Y además lo que se hace es, como si ustedes fueran el JTP y los ayudantes de la materia que tienen que preparar ese práctico para los alumnos, y no lo van a preparar, pero sí, además de ver qué es lo que hay que hacer, lo que como objetivo lo que tiene también es que puedan diagramar. Vieron que en el trabajo práctico, cuando hacen el trabajo práctico se les dice, bueno, hagan esto primero porque lleva más tiempo, o si tenés que hacer una calcinación que lleva 5 horas y después tenés que pesarlo, no vas a empezar eso al final, lo empezás al principio. O a veces tienen que hacer un extracto sí o sí al principio porque necesitan una parte para determinar otra cosa, ¿sí? Entonces, organizar el trabajo en el laboratorio para que sea lo más eficiente posible, y no solo por eficiencia de tiempo, sino también de que no se degrade, que no se pierda, ¿sí? Que sea efectivo y correcto el tratamiento de esa muestra, ¿sí? Okay. ¿Está claro? Sí, y debemos elegirnos el alimento, o es vos que decide qué alimento debemos. Nosotros les decimos qué alimento es. Ok. Lo vamos a subir al campus, cuál es el alimento que van a utilizar, ¿sí? Okay. Y debemos hacer una presentación oral y un documento escrito también. Las dos cosas. Es un documento escrito, que el documento escrito va a ser como una guía del laboratorio, ¿sí? Como las guías que les damos nosotros, especificado, además esto de el orden y cómo lo hacen, y después hacen la presentación oral, ¿sí? Okay. Primero se entrega el escrito, se los corregimos un poco, y después hacen la presentación oral. Okay. Pero así ya van teniendo tiempo para ir haciéndolo, ¿sí? Para que no se les acumule al final. Okay. Y una otra pregunta por los especialistas, porque la última vez no hacen la trabajaré después en la data que hay en el día que hay en el cronograma. ¿Es todos al fin del semestre o es bien como le dice el cronograma? Porque por la siguiente parcialito lo tenemos el martes y al revés debemos hacerlo una otra vez si no tienen una buena nota. ¿Es como ese o es al fin del semestre como el otro? Ustedes hablan de parcialito, ¿a qué se refieren? Una cosa, acá tenemos parcialitos, los parcialitos los llamamos los que son previos al laboratorio, ¿sí? Antes de hacer el laboratorio tienen que hacer el parcialito y aprobarlo, ¿sí? Para poder ir al práctico. Y los parciales son estos 3 parciales que tenemos. Ya tuvimos el primero, ¿sí? Sí, pero en el programa hay los parciales, ¿sí? Y hay, si no lo aprueban, hay... no tengo palabra. El recuperatorio, dicen Alea, que es el fin de semestre. ¿Es como ese por todas las parciales o es solamente por el primero? No, el recuperatorio vamos a tomar, como veíamos que el día le faltaba estudiar mucho, ¿sí? No, si se lo tomábamos ahora, bueno, más para cómo se fueron a las cataratas, imposible que lo rindan. Entonces el recuperatorio los vamos a tomar al final, después del tercer parcial, ¿sí? En general los tomamos después de cada parcial,
Ok. Pero lo que vimos también es, según cuánto le falta, a veces se atrasa mucho para el otro parcial, porque vieron que enseguida ya se viene el segundo y enseguida se viene el tercero. Mm, Lo que decidimos es tomarlo al final para que el día tenga más tiempo para ok. estudiarlo. ¿Sí? ¿Y es como si para todos o solamente el primero? Para Ok, todos. para todos al fin de... Ok. Sí, para todos va a ser al final. Ok, y el recuperatorio no tenemos nada, el día de recuperatorio, como es el fin de... Ahora, el jueves les digo bien cómo vamos haciendo. Ok, ¿Sí? ¿Qué hacemos? El jueves lo vemos. ok, ¿Sí? claro. ¿Y debemos comprar algo para el trabajo de mañana? Milenio. No. Mañana es el de miel, Sí. que bueno, yo había guardado una miel bastante vieja y como que no se usa demasiada muestra y ya está. A menos que, Ok. bueno, Silvina les diga algo ahora a último momento. Claro, por eso. Sí. Porque está bueno también que si es muy nueva la miel, no les da hidroximetilfurfural. ¿Vieron? Claro, por eso. Está bueno, está malo, pero bueno, para los ensayos, claro, para encontrarle algo más. Pero la miel está bueno porque en realidad lo que le encontrás de mal tampoco es que afecta tanto al producto, que no tenés un olor podrido ni nada de eso. Entonces se puede aprovechar más, quizá analizar algo que esté peor a nivel que aprenden más, digamos. Por eso lo hacemos así, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? Por cualquier cosa nos van preguntando. Entonces, háganme acordar el jueves que vemos bien lo del cronograma, ¿sí? Ok. Bueno, nos vemos, chicas. Hasta el Muchas jueves. gracias. Chau, Chao. chau.